Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por participar de manera virtual en esta charla de- del doctor Michelú, Juan Michelú, que va a hablar de prevención y control de las intoxicaciones en el ganado. Te robo 2 minutos, Juan, antes de cederte la palabra. Esta es la cuarta de 12 charlas técnicas que pensamos dar con la finalidad de seguir recaudando fondos de manera voluntaria. Toda donación es bienvenida. Después en el chat eh, pongo los datos de correo o incluso mi WhatsApp para darles detalle a aquellos que quieran hacer alguna donación. La finalidad de la donación es, si bien ya lo compramos, fue ayornar un microscopio que estaba en el laboratorio de patología en el Departamento de Producción Animal del INTA Balcarce. Teníamos uno ya muy viejito y con fines de docencia, no solo de diagnóstico, adquirimos un nuevo microscopio y bueno, la idea es recaudar fondos para poder pagarlo. Habiendo dicho esto, te agradezco, Juan, la colaboración y adelante, todo tuyo. Bueno, gracias a todos. No puedo saber bien quiénes están y demás porque estoy viendo la presentación, pero desde ya les agradezco haberse tomado un ratito para hablar sobre estos temas. Cuando Brando me convocó para ello, digamos, definitivamente en ese microscopio fue un poco también donde ocurrió parte de mi formación, así que estoy contento de poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, a que eso continúe. Así que simplemente cuando me plantea Prando sobre qué tema hablar y sabiendo que también Ernesto iba a estar hablando, Ernesto Oriozola, sobre el tema de plantas tóxicas, eh, yo puse por ahí un poco a disposición algunos temas particulares y entre ellos es las alternativas de control en las intoxicaciones por plantas, porque es uno de los tendones de Aquiles del estudio de las intoxicaciones por plantas. Definitivamente hay muy poca gente trabajando en intoxicación por plantas y en general hay pocos fondos para trabajar en intoxicación por plantas y eso realmente complica bastante porque los trabajos que se necesitan hacer son bastante caros, llevan tiempo y requieren formación y demás que no hay muchos grupos tampoco trabajando en estas temáticas. Así que les voy a hacer un resumen, no es que voy a hablar de algunas cuestiones en plantas que existen y que se han puesto, algunas están, digamos, en estudio, otras se usan, pero para más o menos contarles en qué anda hoy todo este tema del control de las intoxicaciones por plantas. En primer, la primera pregunta que que a uno se le ocurre es, bueno, si las plantas realmente son un problema vigente. Y nosotros sacamos este trabajo para por ahí, no sé si lo tendrán todos de última, después se los paso. Este trabajo está libre, o sea que pueden acceder a él, que es el estudio, hicimos un estudio en todo Sudamérica, sobre todo centrándonos en Brasil, Argentina y Uruguay, de todas las plantas en donde hay mención de brote. Una revisión bastante importante porque llevó bastante tiempo. Además porque mucha información de la que existe en plantas por ahí no está fácilmente asequible o disponible. Y esta revisión da cuenta de, en la actualidad más o menos, hasta la fecha, hasta el 2023, ya
el 2024 y 2025 por lo menos hay 3 especies más identificadas como causantes de intoxicación en el ganado, o sea que debemos estar más o menos en las 221 plantas tóxicas, de las cuales por supuesto Brasil se lleva un porcentaje importante de ellas, 162, 68 especies en Argentina y 45 especies en Uruguay. Sin embargo, yo creo que Argentina, por la amplitud que tiene, definitivamente tiene mucho menos plantas de las que realmente existen o denunciadas. Creo yo que falta muchísimo para trabajar, hay zonas marginales que no se cuenta con información. Brasil tiene grupos históricos trabajando en plantas tóxicas y creo que eso hace también a esta cantidad de especies registradas y estudios hechos sobre las intoxicaciones. Así que definitivamente las plantas van a seguir existiendo como problemas de intoxicación mientras exista el herbivorismo y mientras nosotros trabajemos de algún modo y hoy el corrimiento de la frontera, digamos, agrícola y este movimiento del ganado hacia zonas nuevas de pastoreo va a hacer que constantemente surjan nuevas especies. Y si ustedes se fijan, esto es una recopilación que más o menos hice de Brasil que teníamos en base a la cosa hicimos y yo la tengo graficada acá. En el 80 más o menos había unas 90 especies y 52 géneros. En el 2004 unas 102 especies y 64 géneros. En el 2010, 135 especies y 72 géneros. En el 2012, 139 especies y 80 géneros. Y en el 2022, unos 162 especies y 96 géneros. Y hoy yo les decía que debemos estar por lo menos, porque las estas 3 plantas que surgieron son particularmente de Brasil. Pero bueno, en el resto de Sudamérica queda muchísimo realmente qué es lo que pasa en otros países como Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay, realmente, y en Argentina, en ciertas zonas que tenemos como un agujero negro sobre la información existente, y creo yo que hay mucho por hacer todavía en lo que respecta a esto. Y algunos conceptos generales del control de plantas. ¿Por qué hablar del control de plantas? Porque en general las intoxicaciones por plantas no tienen tratamiento específico, excepto honradas excepciones, pero no hay tratamiento específico. Los tratamientos en la mayoría son sintomáticos, excepto la intoxicación por ácido cianhídrico, por nitrito, que pueden tener tratamientos específicos, pero el resto son tratamientos más bien de tipo sintomáticos. Suelen tener letalidad alta y esto implica de que aunque cuando se pueden hacer tratamientos sintomáticos muchos animales mueren, por eso tampoco el tema de la terapéutica es un tema que realmente hoy dispongamos de muchas alternativas porque la letalidad siempre suele ser alta, indistintamente de la causa. Y, y normalmente, yo siempre digo que las intoxicaciones por plantas, como casi todas las enfermedades, ¿no? Son una sumatoria de casualidades. Para que ocurran las intoxicaciones por plantas tienen que ocurrir varios factores predisponentes en simultáneos, además de la existencia de la planta. Y que el otro gran problema es que toda la parte subclínica no la tenemos identificada. Por ahí la mayoría cuando piensa en plantas tóxicas piensa en las plantas de toxicidad aguda, ¿no? Pero el gran problema está en que no hay muchos trabajos sobre las plantas de toxicidad crónica, senecio, Solanum glaucophyllum, las plantas de acúmulo lisosomal. Realmente, ¿qué impacto tienen estas plantas en consumos subletales, consumos que no alcancen a dar cuadros clínicos, pero ver cómo impactan en la respuesta del ganado en distintas condiciones? Realmente aún eh, andamos con una venda en los ojos de qué es lo que ocurre. Y realmente el impacto puede ser muy alto, por lo menos en algunos
en algunos ejemplos puntuales y en algunas cuestiones puntuales que hemos ido explorando, vemos que su impacto puede ser realmente importante. Cuando uno piensa en mecanismos de control o plantear alternativas de control en la planta, definitivamente tiene que situarse de que, al igual que ocurre con casi todas las enfermedades, los factores de riesgo están ligados fundamentalmente a cuatro patas. Tenemos una al ambiente, otra al animal, otra a la planta y otra al manejo, ¿no? Que el manejo afecta tanto como el ambiente en la interacción planta-animal. En la medida porque ustedes tienen que contemplar que las plantas tóxicas surgen como mecanismos de adaptación frente a la herbivoría, ¿no? Hay distintas formas de adaptación, entre ellas es la aparición de toxicidad. Y la toxicidad puede ser, digamos, la confrontación química, por decirlo de algún modo, o decirlo de una forma más técnica, la confrontación química que hacen las plantas responde fundamentalmente a dos patrones: o son metabolitos secundarios que la planta produce, o de algún modo son algún agente simbionte que convive con la planta y produce la toxina, y la planta la transporta digamos, al follaje, y de algún modo llega al animal. Pero sí o sí tenemos que tener en cuenta que cualquier mecanismo de control va a implicar tener en cuenta estos cuatro puntos. Inherentes a la planta, ¿qué cosas son importantes? Definitivamente la palatabilidad. La mayoría de las veces, o en su mayoría, las plantas que son tóxicas han evolucionado para ser rechazadas, ¿no? De algún modo. Y los animales se han adaptado de algún modo a rechazar estas plantas. Y eso tiene que ver con la palatabilidad. Muchas de las plantas que son tóxicas son poco palatables. Ejemplo, sunchillo, ejemplo, hediondilla, ejemplo, los helechos, varias especies. Ahora, sin embargo, hay otras que son totalmente palatables, que no tienen, que los animales la consumen sin ningún tipo de problema. Es más, tenemos plantas que forman parte o son forrajeras. Eh, la festuca, la braquiaria, un montón de especies que son palatables, y las plantas, los animales la consumen. Después, tener en cuenta variaciones de la toxicidad. Hay plantas que son tóxicas permanentes, Che, sunchillo, por negro, ejemplo. probablemente cuando vos vengas yo ya esté redormida. Te dejo una sequita en la mesa y bueno, ya sabes. Dame la compu si podés. Bueno, dale. Estaba con sueño. Yo también, igual. No, yo ya te digo, cuando Perdón. vengas. Eh, Otra de las variaciones de toxicidad es una cosa, y otro punto importante es, por ejemplo, hay plantas que son tóxicas transitorias. Por ejemplo, acumulan ácido cianhídrico, nitritos. Plantas, por ejemplo, recientemente tenemos una publicación por salir por la acumulación de oxalatos en Gatton Panic, ¿no? En Megatirsus maximum. Entonces, esas son plantas que son tóxicas eventuales o ante ciertas situaciones particulares, concentran toxinas y ahí hay variaciones de la toxicidad. Y otro es la abundancia de la planta. No es lo mismo si la planta son tres plantas o realmente hay una cantidad importante. Y la resistencia y la resiliencia de la planta, ¿no? Porque hay plantas que son más resistentes al herbivorismo y son más resistentes a la presión que generan los herbívoros, y hay plantas y se adaptan más a ello y por lo tanto persisten y predominan en el ambiente. Por ejemplo, los helechos. Los helechos son altamente resistentes y altamente resilientes. Son las primeras especies que, que se adaptan a circunstancias. Por ejemplo, después de nevadas o después de incendios, las primeras especies que brotan son en general los helechos, y rápidamente llegan al clímax o a ese estado de nuevo, digamos, de clímax ecológico, en donde hay un estado de
digamos, de nuevo equilibrio entre las especies y lógicamente estas plantas dominan por sobre otras. Entonces ya sabemos que hay plantas como el helecho que yo te decía, la resistencia y la resiliencia, implican que todo lo que es quema y otro tipo de alternativas de control, no, en esos casos no suelen dar resultados, ¿no? No suelen dar resultados y hay que tenerlos en cuenta al momento de establecer control de las plantas. Inherentes al animal. Inherentes al animal tenemos la capacidad de selección. Hay especies que tienen alta capacidad de selección, hay especies que no. Ejemplo, en general el bovino es un animal que selecciona bastante menos que la cabra, bastante menos que el caballo. Después hay especies que son más resistentes o tolerantes a algunas intoxicaciones. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, los ovinos son más tolerantes a los alcaloides pirrolicidínicos que los bovinos. Otro factor es el desconocimiento. Normalmente uno tiende a pensar de que animales que no conocen un ambiente pueden empezar a consumir especies a las que no estaban habituados. Entonces el desconocimiento eh, aparece como un factor que predispone al consumo de plantas que en estado normal ese animal no consumiría. Y lo otro es la facilitación social. Esto es, hoy por hoy es uno de los puntos de estudio y más complejos, diría yo, de estudiar cómo ocurren los métodos digamos, de consumo y cómo entre individuos el hecho de que algunos animales consuman facilitan socialmente o generan ese comportamiento alelo-mimético en donde sus compañeros que quizás no lo consumían pueden facilitarle el consumo. Esto se ha visto en algunas especies como en el hecho, la facilitación social como un punto crítico, digamos, para la comprensión de la intoxicación. Inherentes al ambiente, la abundancia forrajera. Lógicamente, si yo tengo mucha planta con poco pasto, es la peor combinación, ¿no? La degradación ambiental, hay normalmente los campos que tienen gran cantidad de plantas tóxicas suelen ser campos muy degradados, campos que tienen problemas, digamos, de sobrepastoreo. Entonces, estas especies dominan por sobre otras. Y hay puntos ambientales, hay combinaciones, por ejemplo, los primeros trabajos que se hicieron en Balcarce sobre los campos entecadores versus los campos no entecadores. Estos estudios ecológicos que llevó adelante Okada, si mal no me equivoco, en donde estudiaba la coexistencia, por ejemplo, que el peor escenario para el enteque seco era que exista la presencia de Solanum glaucophyllum con alguna especie rastrera por debajo, como puede ser tréboles o gramilla o alguna de estas especies más rastreras, que impida que la hoja del Solanum glaucophyllum caiga directamente al suelo digamos, y se pudra rápidamente. Entonces persistía ahí, se secaba y los animales normalmente tendían a comer y ahí levantaban las hojas. Esa combinación de una planta por debajo, rastrera, con cierta capacidad de cobertura, que impedía que las hojas caigan, es una combinación del ecosistema, que no en todos los casos se da. Entonces, la combinación de ambas especies es mucho más problemática que la presencia de una, que solo la presencia de la planta tóxica. No sé si se entiende a dónde estoy queriendo ir. Y por ejemplo, las alteraciones climáticas, lógicamente tanto inundaciones como incendios son todos factores que reducen las áreas de pastoreo. Los animales se ven obligados a pastorear en ciertas condiciones que no estarían y se baja de algún modo el umbral de capacidad de selección. Los animales empiezan a no seleccionar tan bien
como lo hacen habitualmente en esas condiciones. Y entonces, conociendo esto, tendríamos dos escenarios. Tenemos los métodos de control tradicionales, que implican que, digamos, de algún modo yo o baje la toxicidad del alimento, o impido que los animales entren en contacto con la planta, o evito que la planta sea tóxica cuando en algún punto puede serlo. Y después tenemos otros métodos no tradicionales, que por ejemplo son la versión alimentaria condicionada, ya vamos a ir hablando sobre estas en particular, y de resistencia, que implican incrementar la capacidad de los animales para tolerar las toxinas. Una es la vacunación, otra es la adaptación de flora ruminal, la adaptación hepática, la selección de animales resistentes y el control biológico. Y la combinación de esto, así como ocurre con los parásitos más o menos, es el control integrado de la intoxicación por plantas. Normalmente es hacia donde se apunta cuando uno quiere trabajar con digamos, el control de las intoxicaciones por plantas. La exclusión espacial, normalmente esta es la forma más simple. Yo reconozco que hay una planta tóxica o alguna zona problemática, lo que hago es hacer una valla, un alambrado, lo que sea, que impida que los animales eh, lleguen al sitio digamos, donde está la planta. Pero normalmente esto sirve cuando son pequeñas superficies, porque si la superficie es muy amplia, esto puede ser muy costoso. Y en general tiene riesgos latentes, pero mínimos. Y lo que yo digo, todo va a depender de cuánta superficie del campo necesito reasignar para que los animales no vayan hacia la planta. Es la forma más común o la forma más primigenia de control de las intoxicaciones. Y otra es la eliminación mecánico-química. El punto es que debe ser selectiva, porque si yo tengo una combinación en donde tengo la planta tóxica y otras forrajeras, no puedo matar todo. Tengo que de algún modo trabajar sobre la planta tóxica. El problema que tengo yo con la eliminación es que es transitoria, porque si la planta está, va a volver a estar. Entonces yo tengo que generar un control medio periódico y continuo de la planta. Y los riesgos, si existe un adecuado monitoreo, son mínimos, pero puede ser más o menos costosa o puede ser muy costosa, porque el mantenimiento, para aquellos que entienden por ahí lo que significa mantener campos limpios, y sin este tipo de cosas, puede ser, sin este tipo de plantas, puede ser extremadamente costoso, porque requiere muchas horas hombre, ¿no? La forma más común es la mecánica, la que todos conocen, la que en general recomendamos por ahí, y qué sé yo, en el caso nuestro, acá son muy comunes las intoxicaciones por Cestrum parki en la zona digamos, de las cortinas, que llamamos de las cortinas de los alambrados, eh, pero el problema es que esto requiere esfuerzo, digamos, requiere gente y requiere trabajo, tenés que estar a machete, a pala, a pico, lo que sea, cortando la planta, porque en general en estos sitios no se cuenta con mecanización, digamos, para el control de estas especies. eh, y es un problema en los campos donde está muy diseminada, ¿no? Porque en campos extremadamente donde la planta está muy diseminada, el control manual suele ser realmente complejo. Y el control químico tiene tiene algunas cuestiones a observar. En general, muchas de las plantas tóxicas requieren dosis de herbicidas o combinaciones de estas que son muy caras y poco selectivos. En general, cuando yo tengo que armar una bomba atómica prácticamente para fumigar algunas de estas especies, eh, y volvemos a lo mismo, también implica que al no disponer de mecanización, bueno, podés pasar con un mosquito o con una avioneta fumigando porque no tenés esa capacidad. Entonces tenés que ir con una fumigadora manual, y eso puede ser realmente también caro
y a veces no tener una adecuada, digamos, una adecuada respuesta. Y el otro tema es que tarde o temprano las plantas se adaptan y en algunas especies, por ejemplo en Pascalia glauca, son frecuentes los casos de resistencia a herbicidas, ¿no? Resistencia a herbicidas que por ahí tenés que usar combinaciones muy agresivas para el resto de las especies para poder controlarlas. Un ejemplo que ha avanzado no me acuerdo esta foto, creo que es de INTA Cuenca del Salado, no me acuerdo de qué INTA particularmente es, en donde trabajaron desarrollaron un botalón que iba atrás de la camioneta y particularmente con el crecimiento de esta particularidad que tiene el Solanum glaucophyllum, que crece y este botalón tenía la particularidad de que se impregnaba del herbicida y como pasaba a una altura prudencial, solamente quedaban las plantas de duraznillo blanco, que son estas varitas que se ven acá, quedaban esas varitas, las tocaba solamente a ellas. Y eso hacía de que la planta, uno pudiera hacer un control más, digamos, más selectivo, porque si uno ese mismo herbicida lo fumigaba, implicaba que el control podría ser complejo. Pero si ustedes se fijan, estos son los datos que ellos habían publicado. Se me ha borrado el autor acá, lo estaba chequeando y no se me ha grabado. Fíjense, por ejemplo, el porcentaje de control de la planta cuando está en fructificación o cuando está en floración, ¿no? Hay que tener en cuenta porque los niveles en fructificación son bastante más aceptables que cuando están en floración. Entonces, hay que buscar el momento y la dosis para aplicar. Y esto puede hacer de que realmente el porcentaje, fíjense que tenemos porcentaje del 90, del 95%. Eso puede significar en el tiempo un control bastante aceptable de la intoxicación por esta planta en un campo problemático, ¿no? Después tenemos el uso de semilla controlada, por ejemplo, un ejemplo clásico, el uso de festuca libre de hongos. En Argentina se prohibió el uso de semillas con niveles de infestación superior al 5%, y tiene la particularidad que ocurre que si uno guarda, digamos, o almacena la semilla por un tiempo prudencial, el endófito prácticamente muere y entonces uno puede usar esa semilla. Lo que pasa es que hay que ahí empezar a jugar con que el potencial germinativo de la semilla no caiga demasiado, ¿no? Y hay algunos trabajos, en Argentina hubo algunos pequeños estudios incipientes, pero nunca se logró ni se aprobó el uso de semillas con hongos seguros, ¿no? Que en realidad se seleccionan cepas de endófitos que produzcan poca cantidad de toxinas, eso hace que sea más segura y al estar parasitada ya no se vuelve a parasitar por otra especie. Entonces mantiene más tiempo la seguridad de la especie. Pero el tema es que no tenemos formas, por lo menos actualmente en el país, para discriminar o de forma, digamos, de la forma habitual, las semillas que son con hongo seguro, que son con hongo no seguro. Entonces no se ha avanzado. Sin embargo, por ejemplo, en Uruguay, con Lolium se ha extendido en algunos sitios el uso de endófitos amigables, ¿no? Eh, uno tiene que saber que indefectiblemente de que la semilla de festuca sea libre, eh, digamos, en algún punto se va a parasitar con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que eso va a ocurrir, entonces uno sabe que tiene una pastura libre de endófito, que va a terminar con una pastura infectada de endófito, esto
lógicamente va a ser que genere un banco de semilla, va a haber plántulas con endófito positivo y va cambiando y genera una diversidad ambiental determinada. Pero hay un montón de puntos que pueden facilitar o complicar el pasaje de una pastura libre de endófitos a una pastura infestada. Entre ellos, por ejemplo, el aporte con semillas, eh, digamos, parasitadas con rollo, la resiembra natural con semillas con endófito positivo, semillas en las bostas, un montón de factores que pueden hacer que la planta, digamos, cuando yo tengo un endófito, termine infectándose la planta. Y esto puede hacer que esto ocurra en un lapso muy corto de tiempo o muy largo de acuerdo al manejo que yo haga. Así que hay que tenerlo en cuenta como puntos de control digamos, de la intoxicación, por ejemplo, por festuca, que es un ejemplo del uso de semilla controlada. Pero hay otros, ¿no? En Lolium, por ejemplo, como les estaba comentando. Después hay otras especies, por ejemplo, en el caso de Brachiaria, que la enificación, en algunos casos, atenúa la toxicidad y en otros casos no. La enificación, por ejemplo, en el caso de Brachiaria, no atenúa la toxicidad, son saponinas sesquiterpénicas que la enificación no es capaz de controlar el problema de intoxicación. Pero sí la enificación, el proceso digamos, el proceso de ensilaje o el ensilado hace que rápidamente bajen, fíjense esto, a los días, 2 días post ensilado, prácticamente a los 4 días los niveles son muy bajos de la concentración de protodioxina, que es una digamos, de las toxinas. Entonces, en el caso de braquiaria, por ejemplo, es una alternativa el ensilado. Muchas veces me preguntan si yo tengo alguna planta, por ejemplo, yo tengo en un maíz, tengo algunas plantas tóxicas, si el ensilaje es una posibilidad. Normalmente, ¿qué ocurre? Que el ensilaje tiene dos efectos. Uno, pasar la fermentación. Uno es la fermentación como efecto que en algunos casos baja la toxicidad porque se degrada la toxina. Y otro es porque genera un efecto dilución. Porque yo digamos, estoy por kilo de materia seca diluyendo la cantidad total de toxina. Entonces eso puede hacer que a veces no haya problemas de intoxicación cuando uno ensila, pero eso hay que ver de acuerdo a la cantidad de plantas y de acuerdo eh, a algunas otras cosas. Por ejemplo, es clásico en la intoxicación con sunchillo, en la intoxicación con sunchillo enificado es tóxico, pero ensilado muchas veces no es tóxico. No hay trabajo sobre si el sunchillo baja la toxicidad ensilado o no. El tema, lo más probable que ocurra es que cuando yo hago un silo de alfalfa, por ejemplo, que podría ser, es que yo al estar metiendo el sunchillo que tiende a crecer en parches o en manchones, lo estoy diluyendo en el volumen total de alfalfa de todo el potrero. Algo que no ocurre cuando yo hago fardo o cuando hago rollo, porque yo al andano, y cuando yo voy a armar el rollo o el fardo, lo estoy armando me va a salir un rollo y un fardo de un sitio de alta concentración de sunchillo versus otros con baja concentración de sunchillo. No estoy generando el efecto dilución. Y el problema es que cuando yo tengo después los rollos armados o los fardos armados, no sé cuál es cuál. Entonces ahí arranca, yo digo, siempre se juega como la ruleta rusa, porque este es el rollo tóxico, este no, este sí, este no. Y ahí empieza una cuestión que no se la deseo a nadie, porque son bastante recurrentes estos problemas y aún no tenemos herramientas para muestrear. Creo yo que es uno de los puntos que sería para desarrollar herramientas de muestreo en rollos o en fardos para la identificación de volúmenes de sunchillo
eh, adecuado, ¿no? Para considerar de que esto no sea tóxico o sea tóxico. La nidificación, yo le decía, hay que tener en cuenta que varias plantas mantienen la toxicidad. Y esto, que hay efecto diluyente, pero hay sitios donde vas a tener áreas más concentradas y luego que es difícil identificar la cantidad de planta en cada rollo o en cada fardo. Esto lo digo porque es habitual, por ejemplo, hace como 2 años me consultaron de un feedlot muy grande que había comprado megafardos, que tuvo problemas y había comprado casi 500 megafardos. Y el dueño había usado, no sé, ponele 25 megafardos y en 2 apareció el problema. El tema es que hacía, seguía usando los megafardos, no usaba los megafardos, los devolvía. La empresa se hacía cargo, ¿qué megafardos y qué hago con esos megafardos? Entonces, todo ese tipo de problemas es realmente complejo con algunas especies. Y esto es lo que yo le decía, por ejemplo, en la braquiaria de Cummins que ustedes veían antes, que bajaba sustancialmente la toxicidad, acá baja algo, pero se mantiene a niveles tóxicos para el ganado. Entonces, la enificación, en este caso, realmente no es una solución en el caso de braquiaria. Y esto es lo que yo le decía, por ejemplo, estos son semillas de crotalaria en avena, estos son hojas de Solanum glaucophyllum en un rollo, y estos son hojas de sunchillo en un rollo. Son normalmente puntos para tener en cuenta. El otro tema, la versión condicionada. La versión condicionada es algo que se está estudiando mucho y particularmente es importante particularmente en una especie, o en las especies del género Baccharis. Aún no sabemos por qué, pero Baccharis, en términos general, son capaces de generar aversión condicionada. O sea, una vez que los animales se exponen gradualmente a Baccharis, con el tiempo no lo consumen más. Y aún, yo diré, en condiciones bastante adversas, mantienen esa aversión a consumirla. Ahora, fíjense, hicieron un trabajo de aversión condicionada, este es un grupo de animales, son 4. Estos son horas entre el tratamiento y el desafío. Estos son 24 horas le dieron dosis subletales, ¿no? O sea, le administraron un 25% de la dosis de Baccharis cordifolia en las vaquillonas. Y después los expusieron a Baccharis. Fíjense, en este fueron 24 horas, en este fueron 8, en este fueron 2 horas. La cantidad de animales y el control. Fíjense, el porcentaje afectado fue lo que, digamos, lo que fue a las 2 horas, de los 10, el porcentaje afectado fueron 10. Se murieron 10, el 100%. Tuvo buena eficiencia. De los 8, perdón, a las 8 horas de 25 se murieron 8. La mortalidad del 4. En el control fue del 50. Y recién a las 24 horas del tratamiento del desafío, el número de afectados fue de 0. Entonces, también depende mucho del tiempo. Es que como que la aversión, como una cuestión conductual, requiere cierto tiempo y no es que yo les administro la planta a ese nivel de subdosis eh, y con eso ya los puedo largar al potrero. Y además tengo que pensar que en ese potrero lo ideal es que la cantidad de Baccharis sea gradual, no que sea que se expongan a una cantidad de planta brutal, porque muchas veces la aversión puede fracasar en esos casos. E insisto, la aversión se logra cuando yo administro al 25% de la dosis letal. Lo digo porque es muy común
que este tipo de cosas, el sahumado, frotado de morro y todo ese tipo de cosas que no han demostrado ser útiles en ensayos experimentales. O sea, no han logrado cubrir o inducir aversión condicionada en los animales. Entonces, en el caso del mío mío, y hasta ahora solamente ha sido para el mío mío. La ventaja es que el mío mío, que tiene la capacidad, si uno puede generar aversión cruzada, o sea, uno podría inducir aversión a otra planta administrando mío mío. Entonces podría ser una alternativa, el mismo problema, digamos, la misma planta para inducir aversión a otras especies. Lo digo porque la mayoría de las personas cree que la aversión se da con cualquier especie. Entonces agarran Cestrum y hacen lo mismo. Agarran Pascalia y hacen lo mismo. Agarran Paraíso y hacen lo mismo. Y esencialmente hasta ahora la única planta que ha demostrado ser eficiente, administrada al 25% de la dosis letal, es el mío mío. El resto no hay demostración ni hay trabajos que demuestren. Los trabajos que se han hecho indican que no generan cobertura. Ni el sahumado, ni el frotado de morro, ni el tecito, ni nada de todo lo que se le parezca, que es común escuchar a nivel de campo. Hay algunos trabajos interesantes, este con cloruro de litio, que el cloruro de litio puede llegar a generar aversión cruzada para algunas especies. Este es un trabajo en donde se administró, se logró inducir aversión, si mal no recuerdo, por espacio casi de 2 años, a la hipomea cárnea, administrando cloruro de litio con hipomea. Entonces los animales rechazaban la hipomea cuando se la administraba en conjunto con cloruro de litio. El tema está en que la aversión no es persistente en el tiempo. O sea, dura un tiempo determinado, no va a ser eterna la aversión. No es que el animal una vez que no la consume más. Y muchos factores pueden afectar la inducción de aversión, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo interesante de Verdes en Uruguay, en donde administraron cloruro de litio, por ejemplo, para que las plantas, fíjense, no por una cuestión de toxicidad, sino para que las ovejas no consuman el olivo. Entonces le administraban, le daban olivo y le administraron el cloruro de litio. Y de ese modo, las ovejas por un tiempo no consumieron el olivo. Esto es una forma de aversión cruzada que se puede utilizar para algunas especies. Esto lo digo, por ejemplo, con las vides, en algunos sitios que se utiliza la oveja como especie para limpieza y demás de algunas, digamos, de algunas plantaciones. La vacunación, hay algunos trabajos, pero particularmente este es un ejemplo en el caso de la hematuria enzótica bovina, en donde, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay mayor incidencia de tumores, tanto vesicales como de carcinoma tracto digestivo en algunos sitios, cuando el consumo de leche se asocia a la presencia de papilomavirus bovino. Entonces, fundamentalmente el tipo 2. En Argentina hasta ahora no hay muchos trabajos sobre la presencia de papilomavirus bovino en, digamos, en hematuria enzótica. No hay estudios hechos realmente. Y hay algunos, nosotros hemos hecho algunas cuestiones, pero realmente no podemos decir de que no tenemos un estudio lo suficientemente amplio para decir realmente no tiene nada que ver. En Brasil en algunos sitios se ha encontrado de que existe una alta incidencia de virus papiloma asociado a hematuria en algunos sitios, y en India, por ejemplo, han trabajado con vacunando para papilomavirus bovino y lograron reducir un porcentaje más o menos, digamos, sustancial
la presencia de tumores o retardaron la presencia de estos tumores. Entonces, como la vacunación para el virus papiloma, en este caso, redujo la incidencia de hematuria enzótica. Entonces, como la vacunación puede utilizarse como un método de control en algunas circunstancias, conociendo, por supuesto, de qué se trata la intoxicación. Otro punto es la adaptación de la flora ruminal. Un ejemplo clásico es la leucaena. Acá nosotros tenemos campos que usan leucaena. En la leucaena, los estudios de leucaena se remontan hace muchos años, cuando se demostró que había algunos, por ejemplo, en Cuba, las cabras de Cuba no se intoxicaban con leucaena, y vieron que estas cabras, estos animales, tenían un bichito en el rumen, Synergistes jonesi, que hidrolizaba la mimosina en metabolitos no tóxicos. Entonces, lo que se ha administrado es una especie de probiótico que se le administra en el agua. Entonces uno le pone estos panes digamos, en los sitios de bebida, y los animales van adquiriendo de ese modo tolerancia a la mimosina cuando hay pastoreo con leucaena. El punto es el siguiente, que los animales deben comer leucaena de forma continua, aunque sea en bajas cantidades, para mantener esa tolerancia. Porque si pasan 6 a 9 meses sin consumir leucaena, se pierde la flora ruminal y vuelven a ser sensibles a la intoxicación. Entonces, en los campos que hay leucaena, normalmente esto es importante, o sea, mantener un consumo de leucaena medio persistente, y la administración de estos panes o la inoculación de los animales para evitar, digamos, justamente la aparición de la toxicidad por mimosina. Después hay unos trabajos interesantes recién con Palicuria, Mascagna y Endezuela, que son dos especies que tienen ácido fluoracético como toxina, y se ha visto que se han logrado identificar algunas bacterias capaces de degradar el ácido fluoracético. Particularmente Palicuria y Mascagna son dos especies extremadamente importantes en Brasil. En Argentina, yo creo que el problema está, no lo tenemos diagnosticado en algunos sitios, pero bueno, el hecho es que por lo menos in vitro se ha logrado de que esto, tanto Ancylobacter como estos Dichlorometallicus y Pigmentifaga, lograron bajar la concentración de ácido fluoracético en condiciones in vitro. Entonces hay toda una línea de trabajo en intentar encontrar bacterias capaces de degradar o estos inóculos, administrarlos a los animales y ver si generamos resistencia a la intoxicación por esta planta. Por ejemplo, es otro caso con esta bacteria, con Hemorrhagia septentrionalis, pero bueno, hay varios trabajos, digamos, en que buscan adaptar la flora ruminal, fundamentalmente casi todos para ácido monofluoracético, ¿no? Que es el que yo les estaba diciendo que interviene en las intoxicaciones por estas plantas que les comentaba antes. Después tenemos otros, como es la adaptación hepática, ocurre fundamentalmente en plantas que contienen alcaloides pirrolicidínicos. Normalmente, sobre todo en las ovejas, cuando uno le administra dosis bajas, se induce el hígado a inducción hepática, y esos animales adquieren la capacidad de consumir dosis mucho más altas sin sufrir intoxicación. Entonces uno, administrando dosis creciente, puede hacer que esos animales se vuelvan tolerantes y con eso evitar los problemas de intoxicación en ciertas condiciones. Por ejemplo, la administración diaria continua de dosis no tóxicas de 2 gramos induce resistencia a la monocrotalina en ovinos. El tema está que esto no es para todas las toxinas igual. Entonces, por ejemplo,
en el caso de la crotalaria, la monocrotalina es uno de los alcaloides más importantes, pero en muchos de los cenecios, por ejemplo, normalmente son una sopa de alcaloides. Tienen uno o dos más importantes, pero hay que ver qué especie, ver cuál es la toxina y realmente ver si somos capaces de inducir esta adaptación hepática para todas las especies igual, porque no hay demasiados trabajos. Normalmente esto se vio porque los animales que sobreviven a un brote de intoxicación aguda por crotalaria, después no se intoxican de forma crónica, entonces, aunque persistan en el campo. Y, por ejemplo, esto es bien interesante porque la introducción de ovejas con esta tolerancia puede ser una herramienta para controlar la planta en el campo, ¿no? Ejemplo es en el control biológico con la oveja. Normalmente las ovejas son animales que tienen más tolerancia eh, a la intoxicación por alcaloides pirrolisidínico. Normalmente los casos por senecio en ovejas son raros. Y esta es una linda foto de David Riemeyer. Fíjense, de un lado hay ovejas y de otro no, y fíjense la presencia de la cantidad de senecio de un lado y de otro. Y esto de que el ovino tiende a consumir esto es con senecio madagascariensis, que es el senecio este anual, que es, no es, digamos, no es nativo. Pero es un senecio que en general tiene baja toxicidad si los comparás con otra, pero su gran adaptabilidad y em, digamos, su gran adaptabilidad y resiliencia en los ambientes ha hecho de que se convierta hoy en una especie realmente importante de intoxicaciones en el sur de Brasil, por ejemplo. Eh, Nosotros hemos tenido intoxicación por madagascariensis acá en caballos. Este es un trabajo del Dilave 33, que fíjense que es bien interesante como ellos muestran que cómo bajó el stock ovino y cómo se ha incrementado a lo largo de los años los brotes de senecio. Así que es muy interesante eh, realmente este trabajo en donde de forma indirecta te está mostrando cómo realmente esto puede tener impacto digamos, en las distintas regiones. Para senecio se han desarrollado algunas otras alternativas de control biológico, como buscar algunos insectos capaces de parasitar la planta, como Thea jacobea, que va a ser para fundamentalmente Senecio jacobea, que es el que está en Estados Unidos, y Longitarsus jacobea, y por ejemplo, Ilemia seneciela. Estos trabajos, lo que han, hasta ahora no hay muchos trabajos en donde el uso haya mostrado eficiencia y demás, pero les muestro por dónde está yendo, digamos, algo de los estudios de control biológico con el uso de insectos digamos, para este tipo de plantas. Este es un trabajo interesante en Brasil con Fedon Confinis, que se vio que logró controlar temporalmente la población. Esta fue una especie identificada en Brasil. Que bueno, son todos trabajos que son interesantes para replicar y hay que verlos para cada región. Y este es un lindo trabajo en donde muestra la resistencia, ahora trabajar con la resistencia de los animales y la resistencia genética. Por ejemplo, esto es en Delphinium, que es una planta que está en Estados Unidos, en donde se ha visto que la administración de 8 miligramos del alcaloide, que es el que tiene esta planta, al ganado Angus y al ganado Hereford, normalmente los Angus fueron mucho más resistentes que el Hereford a la intoxicación. Lo que produce fundamentalmente en estos casos son, por ejemplo, en el caso del lupinus, que es donde se estudian estos mecanismos, el lupinus tiende a producir artrogrifosis. Y la artrogrifosis, normalmente entre las causas
que se mencionan es la falta de movilidad fetal. Entonces, el lupinus contiene esta anagirina, que es una toxina que produce inmovilidad fetal, ¿no? Que tiende a producir inmovilidad fetal. ¿Y qué se vio? Que las vaquillonas Angus, se hizo control ecográfico en vaquillonas Angus y Holstein preñadas digamos, con esta toxina, y se vio y se midió, digamos, la actividad fetal por ultrasonografía. Y se vio que los movimientos fetales fueron mayores en Holstein a los 8 y 12 horas después de la dosificación que en los Angus. O sea que aparentemente hay cierta resistencia genética en algunas razas para algunas intoxicaciones. Entonces, bueno, esto abre toda una puerta de trabajo en buscar animales genéticamente resistentes a la intoxicación. Conclusión, y para terminar, para que Brando no me rete, no existe una única respuesta para todas las preguntas. Realmente el tema de plantas es un tema abierto en que necesita mucha gente que trabaje para pensar de modo distinto y no de modo tan endogámico. El control de las intoxicaciones por plantas puede hacerse empleando varias alternativas, no solamente una es el camino para el control de las intoxicaciones. Y que no se pueden emplear las mismas técnicas de control para todas las plantas tóxicas. En algunos casos habrá que apelar a un control de tipo biológico, empleando especies más tolerantes, en otro habrá que exclusión espacial. Todo eso va a depender de las cuestiones ambientales, de las cuestiones de manejo que estuvimos hablando inicialmente. Y otras son bastante simples, otras complejas, y algunas todavía necesitan bastante estudio para su desarrollo a lo largo del tiempo. Pero con esto, simplemente quería decirle gracias a todos por haberme escuchado y quedo abierto a si queda alguna pregunta. Excelente, Juan. Muchas gracias. Muy, muy linda charla. La verdad que hacía tiempo que no te escuchaba. Muy amena, muy buen material. Perdonen que sea reiterativo yo con el tema, pero ahí en el chat puse el alias o el CBU para aquellos que quieran hacer algún tipo de colaboración. Y obviamente que se puede emitir una factura. Cualquier suma o monto es bienvenida. Ahí figura el email de nuestra secretaria, le deben avisar y ella puede emitirles la factura en caso de que sea necesario. Por favor, aprovechenlo a Juan con las preguntas. Aproveche men, utilice men, dijo el negro Álvarez. Juan, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? No sé quién está hablando. Nahuel Velotegui de La Pampa. Sí, dime tú. Te hago una consulta. En Sí, general, en los lotes naturales, así viste que se pastorean, eh, las plantas normales tienen, después de una seca o de que están tienen un periodo de rebrote tóxico. Te digo, te pregunto por qué lotes naturales después de un periodo de seca, cuando llueve, hay un periodo de 10, 15 días que, bueno, suelen producir mortandad de animales. Pasado ese lapso, cuando las plantas crecen un poco, se soluciona. Yo, por lo sí, que tengo entendido, todas las plantas tienen un periodo de toxicidad, ¿no? El sorgo, sí, cuando está creciendo, la alfalfa, sí. A ver, las por ahí plantas naturales. A ver si me entendés la respondo, pregunta. respondo tu pregunta. En general depende. Perdón mi ambigüedad en la respuesta, pero ¿qué ocurre? Probablemente el problema de toxicidad que vos tengas sea por nitrito, nitrato o ácido cianhídrico. Habrá que ver qué especie es la que está ahí. Pero em, el punto está, normalmente cuando la planta sufre un estrés determinado,
¿Qué ocurre? Es uno de los, fisiológicamente lee, que ese es un momento en donde tiene que más protegerse del herbivorismo, ¿no? Si uno lo piensa de ese modo, digamos, si lo pensara como planta, digamos, si yo fuera planta, ¿qué hago? Sí, sí, Y bueno, en el sí. momento en que acá me van a venir con todo, ¿me entendés? Porque es lo que hay. Entonces suelen Claro. acumularse algunas, pero no es para el caso de todas las especies ni el caso de todas las intoxicaciones. Hay especies, por ejemplo, el ácido cianhídrico es particular, en el caso del sorgo, era un clásico, normalmente cuando el sorgo tiene tal tamaño, después de una sequía, puede acumular. El nitrito, el nitrato también, oxalato lo hemos visto también. Nosotros después de la sequía del año pasado, 2023 sería 2023, 2024, 2024 tuvimos un tuvimos problema un grave de problema de toxicidad toxicidad por, por creo que está saliendo eco, ¿no? Tuvimos un problema grave de toxicidad por, mm, por oxalato. En una planta como es Megathyrsus maximus, que normalmente no es una planta que tiende a acumular, es una planta bastante más distinto podría ser un Buffelgrass, por ejemplo, que los niveles de oxalato en Buffelgrass suelen ser bastante más altos que en el Megathyrsus maximus, ¿no? Y en algunas condiciones, vos, por ejemplo, Megathyrsus, si vos, sobre todo aquellos que pastorean caballos, no sé si alguno acá trabaja con caballo, pero la presencia de oxalato es un dramón para aquellos que hacen caballo por la osteodistrofe fibrosa, que predispone a osteodistrofe fibrosa en los caballos, sobre todo en aras. Y el Buffel suele, después de estos periodos, acumula oxalato. Y a veces, cuando vos superás los niveles de 1,5 o 2 de oxalato, es muy difícil poder con carbonato de calcio corregir ese exceso de oxalato. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay plantas que hay intoxicaciones que sí, y está claro, si yo tengo un sorgo, si yo tengo alguna planta particular, nosotros hemos tenido intoxicaciones con nitrito en Gatton Panic, algo totalmente raro, no es frecuente, pero hace, no me recuerdo si era 1 año o 2 años, hubo un boom de la intoxicación por nitrito, nitrato, y fue secundario a esto, periodos de estrés muy grandes, en donde la planta de algún modo se estresó demasiado y empieza a acumular. ¿Por qué? Porque depende cuál sea la toxina. El nitrito, no te olvides que la planta los absorbe como nitrato, lo transforma en nitrito y después lo tiene que pasar a proteína. Entonces, como no tuvo esa capacidad de pasarlo a proteína, quedó como nitrito mucho tiempo acumulado. Entonces la planta en un momento determinado, tenía una gran cantidad de nitrito en poca cantidad de materia seca. Entonces, es por eso que ocurren las intoxicaciones. Pero no es para todas las plantas igual. Hay plantas que son tóxicas permanentes. Voy a agarrar el sunchillo y es tóxico. Nosotros hemos hecho ahora unos estudios, casi 40, 45 muestras de sunchillo, que lo tenemos que escribir, en donde hemos encontrado prácticamente no hay diferencia en la cantidad de alcaloides de carboxiatractilócido en el sunchillo. Es bastante homogénea la cantidad de carboxiatractilócido. Que nosotros creíamos, o lo que se suponía, es que el sunchillo en su estado madurativo era menos tóxico que el sunchillo en un estado temprano. Y no hay casi diferencia en estado de floración versus estado, digamos, estado vegetativo temprano. Entonces realmente hay que ver de qué toxina estamos hablando y sí, siempre que existen estos periodos de estrés, existe más riesgo por diversos factores. Uno es eso y otra alternativa es que después de una lluvia, la primera que aparece van a ser las plantas tóxicas porque son las que tienen más capacidad de respuesta en general. Son las que primero rebrotan. Nosotros acá es clásico con la hediondilla, por ejemplo, después y aparecen, es la primera que tira hoja, digamos, después de la época seca. Pero esto no significa de que sea todo igual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Listo.
¿Alguna otra pregunta? No veo en el chat, pero si quieren expresarla, por favor, siéntanse libres. Bueno, en el chat te están agradeciendo y te elogian la presentación, Juan. Bueno, Yo también te agradezco tu tiempo. no hay problema. Si tienen alguna pregunta, yo por ahí les voy a mandar acá, les mando mi mail. Bien, buenísimo. Y mi teléfono. Por si a alguien le queda alguna duda o alguna cuestión particular que quisiera consultar, yo quedo totalmente disponible. No sé si hay alguna pregunta, si no, bueno, o fui muy Bueno, claro o ya son las 9 y todo el mundo... sí, hay que pensar en la cena. Bueno, nuevamente gracias a todos. Les repito que es la cuarta charla esta que brindamos y la quinta está prevista para el mes de abril a cargo de Ernesto Driosola. Muchas gracias, Juan. Buenas noches para todos y quedamos a disposición. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.